explicamos a ustedes el problema. Bien. ¿Qué decía? Yo le di una viga a ustedes, ¿verdad que sí? Entonces le pedía la reacción en RA. Perdón, profesor, estoy conectado con el celular. No le digo mucho, pero sí lo escucho. Ok, perfecto. Bien. Entonces, ¿me escucha? O sea, la estoy grabando de todos modos la clase. Bien. Entonces, le pedí una viga, entonces le pedí las dos reacciones, dibujar la fuerza, el diagrama de fuerza cortante, el diagrama de momento flector, determinar el momento flector máximo, entonces determinar la fuerza cortante máxima, comprobar para cada uno de los tramos que se cumple que la fuerza cortante, la primera derivada del momento flector, y resolver por M de Solix. Vamos a ver. Ustedes lo que tienen que hacer es seguir lo que yo voy a hacer y ustedes ver entonces dónde fue que fallaron. Ya. Iniciamos. O sea, esto es lo último que yo veo. O sea, esta es la construcción del diagrama. Vamos a ver entonces. Es este. Bien. Entonces, empezamos. Cálculo de las reacciones RA y RB, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué yo tengo? Yo tengo una sumatoria de las fuerzas verticales positivas hacia arriba. RA menos Q1. ¿Quién es Q1? Realmente Q1 es la fuerza que ejerce la carga variable esta triangular. Y Q2 es la que ejerce esta rectangular que está acá. Entonces menos Q1 más 20 kilonewton menos Q2 más RB igual 0. 20 es la carga concentrada que está en dirección vertical. Bien, entonces RA más RB es ¿quién? Es Q1 más Q2 menos 20. Pero ¿quién es Q1 y Q2? Vamos a calcular a Q1 y Q2. Entonces Q1 es un área de un triángulo, medio de la base por altura. La base, ¿cuánto es la base? 10. Y la altura realmente es 6 kilómetros por metro. Eso da 30 kilos. Vamos a ver quién es Q2. Q2 realmente es la base por altura. Entonces Q2 es la base, que es 10, y entonces la altura, que es 2 kilómetros, da 20. Entonces yo tengo que Q1 es 30 y Q2 es 20. Entonces 30 más 20 menos 20, o sea, 30 más 20 menos 20 me da 30. Hubieron muchos ahí que hicieron, no sé qué tenían, que se confundieron aquí con esta parte. Eso ustedes lo ven ahora y lo pueden corregir. Bien, vamos entonces a ver la parte de RA. O sea, para yo calcular entonces, o sea, aplicar momento, perdón. Aplicar momento, entonces, ¿dónde? En B. Si aplico momento en B, entonces se supone que voy a conseguir a RA. Entonces yo tengo a quién. Tengo realmente a RA por esta distancia, que es 40. Entonces, ¿qué tengo? Tengo realmente a Q1. Pero Q1, ¿por qué distancia? O sea, si vemos acá, Q1 está del lado recto a, ¿cuánto es eso? A 10 tercios. Entonces, si está a 10 tercios, entonces realmente, o lo que es lo mismo, a 1/3 de 10, entonces estaría, o sea, lo que de este lado, de este punto, realmente yo tendría una distancia de ¿cuánto?
de 2/3 de 10, es decir, de 20 sobre 3. Así fue que lo hice para que ustedes vean que da exacto el cálculo. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy entonces a 20 sobre 3 de acá, de este punto de RA. ¿Qué pasa? 40 menos 20 sobre 3 es la distancia que tiene entonces la carga 1. 40 menos 20 tercios. Entonces tengo la fuerza de 20. Entonces, ¿qué? Fíjense aquí algo. Este momento, como esta carga va hacia abajo, 1. Entonces ejerce un momento negativo. La fuerza de 20 ejerce un momento positivo con respecto a esto. Pero ¿qué pasa? Aquí yo tengo un momento que lo tengo que considerar. Hubieron personas que no lo consideraron en ese momento, en el cálculo de la reacción. Aquí yo tengo un momento que es positivo. Entonces menos Q2. Y Q2 es la mitad aquí que está entonces 5. Entonces, ¿y eso me da cuánto? Eso me da 0. Despejo entonces a REA. Entonces 30 por 100. Esto que tengo, si ustedes se fijan, que es 40 menos 20 tercios. Eso es 120 menos 20 sobre 3, que es 100. Entonces 100 tercios. Eso es lo mismo yo pasar aquí un 1. 3 por 1, 3. 40 por 3 menos 20. Entonces 120 menos 3. O sea, en la calculadora, el número que le dé exacto. Más 20 kilonewton por 20. Más 5 kilonewton. Entonces, ¿pero cuánto vale? Entonces Q2 vale 20 kilonewton por 5 entre 40 y eso da, fíjense, 17,3.75 kilonewton. Eso es aproximadamente, él la utiliza, el software utiliza indistintamente, utiliza este valor y utiliza este valor. Presente en la gráfica este valor, 17.38, que es la aproximación de 17.375. Entonces, si yo a 30 kilonewton le quito 17.38, entonces, ¿qué me queda? Me queda entonces 12.62 kilonewton. Realmente ahí calculé ya esas reacciones, que esas son estas reacciones que están acá, o sea, RA y RB. ¿Ahí hay alguna pregunta, señora? Pregunta, ¿tienen alguna pregunta? Personas que fallaron. Hubieron unos que hacían esto. Solamente, si esto yo lo tengo en términos de, mira, 3.33, entonces lo que hacían era que me decían 40 menos 3.33 y no es 40 menos 3.33 realmente. Es 40 menos entonces 6. O sea, 10 menos 3.3333, eso es 6.66667. Entonces 40 menos eso. Entonces después corregían cuando copiaron, no sé qué cosa hicieron. Pero bien, lo tienen claro entonces el cálculo. Pregunto, si tienen claro el cálculo de RA y RB. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escucho. O sea, yo estoy preguntando si realmente tienen claro el cálculo de RA y RB. Que no tengo pantalla. ¿Está claro? ¿Está claro? Bien, si está claro, seguimos. Vamos entonces al primer corte. Realmente, ¿qué yo tengo en el primer corte? Eso es 0 menor o igual que X menor o igual que 10. Entonces, ¿quién interviene? Interviene una fuerza cortante hacia abajo, un momento rector en sentido antihorario, la distancia de corte es X, tengo entonces la fuerza RA. Y tengo entonces la porción de la carga en el primer corte, o sea, que es antes de realmente de antes de salir de la carga distribuida. Perfecto.
Entonces, ¿qué yo tengo? Calculo a Q3. Entonces, ¿por qué? Porque ya Q3 varía. O sea, esta carga ya varía porque yo le he quitado algo. Entonces, Q3 es un medio de la base por altura. O sea, Q3 es un medio de la base, que es X. ¿Por quién? Por el Q3. Pero ¿quién es Q3? Entonces calculamos el Q3. Entonces, ¿cómo lo calculo el Q3? Si yo corté, mi triángulo es realmente L con Q1, entonces a X le corresponde a Q3, entonces tengo dos triángulos semejantes. Entonces Q1 sobre L es ¿quién? Es Q3 sobre X, y de ahí despejo a Q3. Q3 es Q1 por X sobre 10, pero Q1 es 6K Newton por metro por X sobre 10, entonces eso es Q3. Entonces ya yo tengo a Q3. Tengo a Q3, entonces puedo aplicar, puedo conseguir entonces a Q3, que es un medio de X por quién, o sea, un medio de X por Q3. ¿Y quién es Q3? Entonces sería 6K por X sobre 10, de donde Q3 se convierte realmente en un término cuadrático. Entonces sería 6K por X cuadrado sobre 20. Eso sería Q3. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo entonces? Nosotros podemos calcular ahora, aplicar entonces la sumatoria de las fuerzas verticales hacia arriba, igual 0 hacia arriba. Tengo entonces RA hacia arriba, menos Q3 hacia abajo, menos B de X igual 0. De ahí despejo a B de X. B de X es ¿quién? 17.375K menos Q3, que es 6K por X cuadrado sobre 20. Es una ecuación de grado 2 y es una curva. Entonces evaluamos. Si X es 0, entonces yo tengo B de 0 es 17.375K menos CK por 0 al cuadrado. Entonces B de 0 es 17 puntos, me queda entonces evidentemente 17.375K. Eso es aproximadamente 17.38. Si X es 10, entonces, si X es 10, entonces tengo sustituyo. B de 10 es 17.375. K menos 6K por 10 al cuadrado sobre 20. Entonces eso me da menos 12.625K Newton. Entonces eso aproximadamente 12.63. Eso en vez de 10. Ya calculé entonces el primer corte completo. Vamos a ver entonces en la cortante. Calculé fueron las dos cortantes del primer corte. Vamos a calcular entonces el momento. Aplico momento en el punto 1,1, que es el punto de corte. ¿Qué yo tengo? RA por X, o sea, RA por X, entonces menos ¿quién? Menos Q3, pero ¿por quién Q3? Q3 es por un tercio de X, o sea, un tercio de acá, porque Q3 actúa a un tercio del lado recto. Entonces, y eso menos m de x, fíjense, menos m de x que está en sentido antihorario y eso es 0. De ahí despejo entonces m de x. M de x es RA por x menos Q3 por un tercio de x. Pero RA dijimos que era m de x es 17.375K por x menos ¿quién? Menos Q3, que es 6K x cuadrado sobre 20 por un tercio de x. Y eso me da entonces esta ecuación. M de x es 17.375K x menos 6K x cubo sobre 60, 3 por 20, 60. Es una curva de tercer grado. Y obtenido. Bien, entonces evaluamos. Si X es 0, evidentemente aquí hay 0, aquí hay 0, entonces M de 0 es 0. O sea, si X es 10, entonces M de 10 sustituyo, me da 73.75. Eso da M de 10. Perfecto. Si ustedes no hubieran tenido el SolidWorks, todos hacen el problema mal. O sea, porque no supieron sacar realmente el momento flector máximo. O sea, me hubieran cogido ese valor, 73.75. Ustedes van a ver de dónde se obtiene el valor que presenta M de sólido. Bien, seguimos. Ya terminamos el primer corte.
Pregunta con el primer corte. ¿Alguna duda con el primer corte? Te estoy preguntando. Está claro, profesor. ¿Está claro? Hola. Bien. 100%. Vamos a ver, entonces, vamos a ver dónde fue que no estuvo claro entonces. Vamos al segundo corte. El segundo corte va donde yo termino el primer corte, en 10. Entonces ahí inicio el segundo corte. 10 menor o igual que X, menor o igual que quién. Que 20. O sea, ya salí 55, 10. Entonces estoy acá. Entonces, ¿qué tengo? Fíjense. Tengo entonces este diagrama. Aplica la fuerza distribuida variable. Tengo a RA. Tengo a B de X que actúa hacia abajo, tengo el punto 2,2, tengo entonces el momento en sentido antihorario. La distancia total de corte es X realmente. Entonces, o sea, esta distancia que hay entre Q4 y este punto acá es 10 tercios. Entonces, esto es 20 tercios. O sea, esta distancia desde A hasta Q4 es 20 tercios. Entonces, calculamos a Q4. Q4 ya participa entera. Sería un medio de la base, que es 10 por Q1, que es 6K. Entonces eso da 60 entre 2,30. Ya participa completa ahí. Entonces vamos a ver lo que dice la sumatoria de fuerza en Y positivo hacia arriba. RA menos Q4 menos BDR igual 0. B de X, perdón. Entonces B de X es ¿quién? RA menos Q4. Entonces eso es 17. 375 menos 30. Entonces eso da 12 puntos menos 12.625 kilonewton. Es aproximadamente también para que veas cómo lo presenta sólido el M de sólido, 12.63 kilonewton. Grado, ¿cuál grado? Grado 0, una constante. Si X es 10, tiene el mismo valor, 12 menos 12.63. Vamos entonces a ver el momento, sumatoria de momento en el punto 2,2 igual 0, positivo, sentido antihorario. Entonces tengo RA por X menos Q4 por quién, por X menos 20 tercios, menos M de X igual 0. Entonces M de X es RA, despejo de acá, RA por menos Q4 por X menos 20 tercios. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Eso es una ecuación de ¿qué? De grado 1, en una recta. Si X es 10, entonces yo tengo M de 10, 17.375 por 10 menos 30 por 10 menos 20 tercios. Y eso da lo mismo que nos dé allá, 73.75. Entonces, si es en 20, realmente M de 20 nos da a nosotros menos 52.50. Y con eso ya concluimos nosotros el segundo corte. Vamos entonces al tercer corte. En el tercer corte realmente ya participan la carga concentrada y el momento. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces donde terminé en 20 y llego entonces hasta 30. Entonces aquí tengo la fuerza variable, RA, tengo la fuerza concentrada hacia arriba, tengo el momento horario, entonces tengo el punto 3,3 y tengo mi fuerza cortante hacia abajo y tengo mi momento flector, sentido antihorario. Mi distancia de corte es X, entonces de la fuerza concentrada al punto 3,3 es X menos 20 y desde el Q5 tiene entonces una distancia de X menos 20 tercios, porque esto es 20 tercios, lo que yo le quito. Y ya, entonces digo, cálculo Q5, Q5 entra como total, entra como 30 kilonewton. Entonces la sumatoria de fuerza en Y igual 0, positivo hacia arriba. ¿Qué tengo? RA menos Q5 más 20 porque va positivo menos D de X.
De ahí despejo entonces, o sea, fíjense que todos son valores, son escalares, entonces tengo que v de x aproximadamente, eso da 7.375 o 375, entonces lo que presenta el diagrama es 7.38 kilonewton. O sea, el grado 0, una constante, y ya. Entonces, para 20 y para 30 tiene el mismo valor, 7.38. Entonces, vamos a calcular el momento. O sea, realmente el momento en 3,3. Entonces, digo, sumatorio de momento en 3,3 igual 0 positivo en sentido horario. RA por X menos Q5 por 20 menos X sobre 3. O sea, esto acá es X menos 20 tercios. Entonces, más 20K por X menos 20, más 5 menos M de X. Entonces, M de X, ¿qué tengo yo? Tengo entonces a 17.375 menos 30. Entonces, esto es por ¿qué distancia? Esto es por 20 por X menos 20 tercios acá. Más 20K por X menos 20 más 5K. Entonces, esta ecuación es de grado 1. Grado 1. Y es una recta. Si X es 20, entonces 17.375 por 20 menos 30 por 20 menos 20 tercios más 20 por 20 menos 20 más 5K, eso da 47.5. ¿En cuánto? En 20. En 30 entonces, cuando sustituyo, o sea, 17.75 por 30 menos 30 por 30 menos 20 tercios de 30 más 20 por 30 menos 20 más 5K. Entonces, ¿qué tengo? M de 30 es 26.25K. Bien. ¿Qué pasa acá? Si ustedes se fijan, en 20 me dio menos 52.50. Entonces, en 20 de este lado, cuando pasa el momento, fíjense que no es continuo. Entonces ahí hay que sumarle 5. Y 5 son positivos, se le suman a esto, entonces por eso da menos 47. Esto da menos 47.75. De ahí sale este valor, porque en este punto hay realmente una discontinuidad. O sea, fíjense, 52 es negativo, él sube entonces a 47.50. Acá, 2 puntos hay ahí. O sea, este punto es de 52 y el otro es de 47.50. Bien. Entonces, vamos al último corte, que es el cuarto corte. Voy de 30 ya a 40. Entonces participa todo el virus. Pero ¿qué pasa? Muchas personas también se confundieron. No, yo le estoy quitando esta porción, es X menos 30. Yo no sé qué hicieron, eso es X menos 30. Porque esto es 10 más 10, 20 y esto es más 10, 30. Entonces yo le quito realmente, si le quito todo esto, entonces esto me queda como X menos 30. Y entonces ya la misma distancia que yo estoy utilizando, X menos 20 y X menos 20 tercios. Entonces calculo a Q6 y a Q7. El Q6 es igual, 30 kilonewton, y el Q6, 7 es diferente. Esta base que ahora es X menos 30 por 100 por 2. Entonces hago mi cálculo en las fuerzas verticales. Entonces tengo RA menos Q6 más 20 menos Q7 menos V de X. Entonces V de X es 17.375 menos 30 de Q6 más 20 menos ¿quién? Menos Q7, que es X menos 30 por 2K. Grado 1, una recta. Entonces, si X es 30, B de 30 da 7.38 kilos. Si B de 40, entonces eso da 12.62 kilómetros. Vamos entonces a la sumatoria de momento en el punto 4,4. Yo tengo aquí
RA por X. Mira acá. 6 siempre por X menos 20 tercios. Este es X menos 20 tercios. X menos 20 tercios. Entonces, más, ¿quién? Más 20 por X menos 20. Y menos Q7 por X menos 30 sobre 2. ¿Por qué? Porque Q7 actúa en la mitad de X menos 30. Menos M de X. Acá entonces si yo despejo aquí más 5K. Fíjense, más 5K. Acá se quedó el 5K, pero se lo puse acá más 5K. Yo entonces despejo. O sea, este es menos 5K. Fíjense porque menos 5. O sea, yo tengo en este caso más 5K, porque está en el mismo sentido de que yo asumí. Por eso tiene más 5K. Entonces, ¿qué yo hago? Si X es 30, fíjense que me tiene que dar igualito que me dio el 30 de acá. ¿Cuánto fue que me dio el 30 de acá? De tercer corte. 26.25. Entonces da 26.25. Y si X es 40, así como está, da 40 exacto. O sea, da 0 exacto. Y ahí están entonces los 4 cortes. Bien. Preguntas. Preguntas. De mi parte está claro. Bien. Vamos a ver entonces. Profe, disculpa, hay dos personas ahí que quieren entrar, Brainer Pérez y Francis. Bien, vamos a ver. Está Francisco solamente aquí. Bien. Hasta ahí. Ya entré ya. Ok. Vamos a ver entonces esto. Fíjense, vamos a comprobar que todo está bien. En el primer corte yo tengo que la fuerza cortante es 17.375K menos 6K X cuadrado sobre 20. Y el momento es 17.375 menos 6K X cubo. Entonces si yo derivo esta expresión me queda 17.375, aquí 6 por 2, 12, entonces entre 20 realmente. Entonces 6, perdón, 3 por 6, 18. Entonces, ¿qué pasa? 18 tengo acá, entonces tercera de 18, o sea, esto es, ¿cómo fue que lo dice? Esto es 6 por 3, 18. Entonces, correcto. No, esto es tercera una acá y de 60, entonces le saqué tercera, entonces me queda 20 y dejé entonces el 6 igual, por eso me queda el 6 sobre 20. Fíjense que da igualito eso, o sea que con eso ahí no hay problema. Y yo creo que también ustedes pudieron hacer esa comprobación. Vamos al segundo corte. Si la constante es constante, entonces 12.63. ¿De dónde sale esto? Si yo derivo, miren mi flector. M de X 17.375K por X menos 30X por X menos 20 tercios. Entonces, derivo esto, me queda 17.375 menos 20K. Entonces, esa recta me da 12.635, o sea, 12.60, o sea, 7. Vamos entonces al tercer corte. El tercer corte tiene como cortante 7.38K. Pero tiene como flector este valor. Si yo derivo, aquí me queda 17.375 menos 30. Esto es X menos 20 tercios. Entonces, más 20. Fíjense, entonces me queda 7.38. Y el cuarto corte tiene como cortante este. 17.375K menos 30 más 20 menos X menos 20 por 2K. Es una recta porque está la X ya. Y el flector tiene 17.375X menos 30X menos 20 tercios más 20 por X menos 20 menos X menos 30 al cuadrado por 2K sobre 2 más 5. Si yo derivo esto me queda 17.375 menos 30 más 20, entonces, y esto acá.
2 por x menos 30. Entonces, ¿qué me queda? O sea, 2 por ese 2 de acá se va con este 2 y me queda entonces la misma constante, x menos 30 por 2k. O sea que se cumple lo que nosotros estamos comprobando, que la fuerza constante es la primera derivada del momento Pintor. Bien. Entonces, acá, esto sí tienen que prestar la atención, porque nadie visualizó los diagramas. Nadie, ni siquiera haciéndolo mal. Nadie, lo que hicieron fue que copiaron. Vamos a ver. Esto sí es, fíjense que se lo puse hasta en rojo. Hasta en rojo se lo puse. Vamos a ver entonces, señor. O sea, bien. Esto lo queda realmente bien. El M de Solids, esto lo queda. Vamos nosotros entonces a construir nuestros diagramas. ¿Verdad que sí? Vamos a construir. Yo empiezo acá. Voy a cortante. Yo tengo dos valores de cortante. Yo tengo 17.38 y 12.63. Pero ¿qué pasa? Yo veo entonces que ese cortante, el cortante del primer corte, fíjense, es una parábola, o sea, es grado 2. ¿Hacia dónde abre? Derivo la primera, le saco la primera derivada y eso me da menos, esto es una constante y me queda menos 12. Saco la segunda derivada y me queda menos 12 sobre 20, es decir, la concavidad va hacia abajo. Perfecto, todo eso está muy bien. Y la concavidad va hacia abajo. Bien, miren acá. Todos copiaron. O sea, la concavidad va hacia abajo. Hasta ahí están claros, ¿verdad? O sea, usted une hacia abajo con una parábola, o sea, con una curva, el 1738 y el 1263. Pero ¿qué pasa, señores? Como el 1263 es negativo y el 1738 es positivo, esa curva corta al eje de las X. Entonces, ¿dónde la corta? ¿Dónde la corta? Nadie dijo eso, nadie se preocupó por eso. ¿Dónde la corta? ¿Entienden el problema? Sí, Mike. Exacto. Entonces, ¿cómo yo determino ese valor que a ustedes, el estudio, y ustedes me lo dibujaron, me lo calquearon? O sea, ¿cómo se calcula eso? Yo se lo voy a enseñar a ustedes. Fíjense, el M de Solid da 7.61. Él dice, mira, allí el cortante se hace 0. Y eso es fundamental, yo saber esa vaina también. ¿Por qué yo tengo que saber ese asunto? Porque si el cortante es 0, eso significa entonces que hay un máximo o un mínimo. O sea, que hay un valor máximo. ¿Por qué? Porque el cortante representa ¿a quién? La pendiente de la recta. Entonces, pendiente 0. Ah, pero bueno, acá hay un máximo. Entonces, ese es mi punto más importante. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Cómo yo determino eso? De una manera sencilla, señores. Yo estoy diciendo que esa curva pasa por 0. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Lo que yo hice fue agarrar el cortante, la curva de cortante, esta curva, y le igualé a 0. 17.375 menos 6k x cuadrado sobre 20. Le igualé a 0. Y de ahí despejé ¿a quién? A x. Entonces eso es 17.375k por 20 entre 6. Y le saqué la raíz cuadrada. Y eso da 7.61. Ese valor que está acá. Ese valor que está acá. Ese valor x es 7.61. Entonces acá. Ahí es que esa curva pasa por 0. ¿Se entiende eso? Bien, sí. Sí. Bien, se entiende. Perfecto. Bien. Seguimos entonces con quién. Sigo entonces yo con el cortante. Vamos a seguir con el cortante.
Entonces, ¿qué pasa? El cortante tiene en el tramo, o sea, en el tramo 2.2, en el tramo 2.2, si ustedes se fijan, el segundo corte es una constante. Eso es ¿cuánto? 12.63, eso es constante, negativo. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es fácil acá. Yo sigo desde en el segundo corte, es una línea recta paralela al eje de las X. Muy bien. Voy entonces ahora ¿a quién? Al tercer corte. En el tercer corte yo tengo también tercer corte que yo tengo. En el tercer corte, ¿dónde está el tercer corte? 7.38 positivo. Entonces una constante. Fíjense que sube, entonces sube acá. 7.38 y se mantiene constante todo el corte. O sea, una recta paralela al eje de la X. Bien. Vamos entonces al cuarto corte, donde había problema también. ¿Qué pasa? El cuarto corte, ¿qué dice el cuarto corte? Que el cortante es ¿quién? Es una recta. Y entonces el cortante es una recta. Ya, es una recta. Y yo tengo dos valores. ¿Cuáles son esos valores? Perfecto. Esos valores son 7.38 y 12.62. Pero ¿qué pasa? Yo uno. Entonces tengo un valor positivo y un valor negativo. Entonces ese cortante pasa por 0, que es X. Pero ¿cuál es ese valor? Tengo yo que conseguir ese valor, señores. Y ese valor, ¿cómo lo consigo? Pero yo lo consigo. No es que me dé M de Solid, porque si no tuvieran M de Solid, entonces, ¿cómo yo consigo 33.69? Pero miren qué fácil es. Igualo entonces ¿a quién? Igualo al constante, a esta ecuación la igualo a 0 y despejo a X. Entonces 17.375K menos 30K más 20 menos X menos 30 por 2K igual 0. De ahí despejo, señores, aquí todo esto es una constante. Eso lo divido entre 2 y le sumo entonces 30. Ya, y eso da 33.687. M de Solid lo aproxima a 33.69. Entonces ahí ese valor es este valor, donde esa curva de cortante corta 0. Mírenlo acá, X igual 33.69. Bien, salí ya del mundo del cortante. Preguntas, dudas o sugerencias. Preguntas. Todo bien, se entiende. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces vamos ahora a construir entonces los diagramas de quién, de momento flector. Muy bien. Voy entonces a mi construcción de diagrama. Primer corte que yo tengo. Yo tengo realmente que el momento flector en el primer corte tiene este valor, 17.375x menos 6k por x al cubo sobre 60. Primera derivada me da esto. Eso es que 3 por 6, entonces 18, eso lo dejé así. Entonces saco la segunda derivada. Si ustedes se fijan, la segunda derivada, esto es una constante, se cancela cuando derivo. Entonces yo tengo ¿quién? 2 por 3 por 6, kx sobre 60, negativo. Eso significa que para todos los valores de ese tramo, entonces, ese momento tiene concavidad negativa. Es decir, desde acá hasta llegar a 10, entonces él tiene concavidad negativa. Porque yo tengo que unir 0 con ¿quién? Con 73.75. Pero ¿qué pasa? Si ustedes no encuentran al M de Solids, ustedes dicen que esa viga está siendo sometida al esfuerzo máximo de 73.75, cuando no. Entonces, ¿qué pasa? Si hay 0 en cortante, tengo que indagar qué cortante, qué flector produce, se genera por ese flector 0. Entonces, ¿dónde yo tengo un flector 0? Pero aquí tengo un flector 0 en 7.61. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Para conseguir ese 88.15,
Sustituyo entonces, fíjense que se lo puse en rojo aquí. ¿Dónde está? Miren acá. Digo, si X es igual a 7.65 metros, calculo el flector para 7.61. Ah, pero el flector para 7.61 me da 88.15, señores. De ahí es que sale realmente ese valor que ustedes ven acá, 88.15. O sea, de aquí sale este valor, 88.15. ¿Lo ven ahora de dónde el MD Solid saca el 88.15? Ok. Se ve. Bien. Se ve, sí. ¿Qué pasa? Tengo entonces el segundo corte en el flector, que debo de unir 73.75 con quién, con 52.50. Pero ¿qué pasa? ¿Por dónde lo uno? Ah, pero yo digo, ¿qué es lo que hago? Es que esa curva del flector en el segundo corte la igualo a 0. Entonces vengo acá. Vengo acá. Y digo, voy a agarrar mi curva del segundo, mírenla acá, segundo corte, la del flector, esta curva la igualo a 0. Es decir, de aquí yo despejo aquí en AX. Y ese X me da 15.84. O sea, fíjense que yo igualo a 0, 17.375 KX menos 30K por X menos 20 tercios. Y eso lo igualo a 0 y despejo a X. Y eso me da 15.84, que es este valor. Fíjense este valor que está acá. Por ahí es que ya pasa. No es que pasa por otro sitio, por donde usted quiera. No. Es por ahí, por ese punto. Ya está, pasa por 0 a 5.84 después de esta coordenada de 10. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pero tengo el otro punto. Tengo entonces en el tercer corte, ¿qué tengo en el tercer corte? Tengo una recta. ¿Para unir entonces a quién? Para unir a menos de 47.5 y a 26.50. ¿Pero por dónde lo hago? Por donde ya lo une, donde ya corta al eje. Ah, pero igualo entonces lo mismo. Igual el tercer corte del cortante, miren acá, del flector, perdón, lo igualo a 0 y despejo. O sea, ese flector lo igualo a 0 y despejo. Eso me da 26.44. Ah, pero ya pasa por en 26.44, que es este punto que está acá. Ya, voy entonces al cuarto corte. ¿Qué tengo en el cuarto corte? En el cuarto corte, entonces, vamos a ver. ¿Qué tengo? Tengo un cortante que ya lo hice. Entonces, ¿qué pasa con el flector? Si ustedes se fijan, la primera derivada del flector, ¿cuánto es? O sea, esto es m de x, m' de x es ¿cuánto? Eso me da 17.375 menos 30 más 20, entonces menos, entonces ¿quién? Esto da 2K por X menos 30. Si yo entonces busco la segunda derivada, que no la busqué acá, porque da negativo, ya fíjense, esto me da, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar, esto me da menos 2. Entonces que yo lo conseguí acá, fíjense que este fue el cuarto corte, menos 2K, la segunda derivada. Entonces la concavidad siempre va hacia abajo. Bien. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver acá. Si ustedes se fijan, el flector pasa por 0. ¿Dónde? En 33.69. Entonces yo evalúo ese flector en 33.69. Lo evalúo. A ver qué pasa con él. Entonces en el cuarto corte. Entonces sustituyo acá. Sustituyo M de 33.69 en esta ecuación. 17.375 por 33.69 menos 30 por X menos 20 sobre 3 más 20 por X menos 33.69 menos 20 menos 33.69 menos 30 al cuadrado, entonces por 2 sobre 2 más 5K. Y eso da, señores, 39.85. De ahí sale
ese valor, este valor está acá. Entonces, ya ahí están construidos los valores. ¿Cuál es mi flector máximo? Mi flector máximo, ¿cuál es? 17.38. ¿Cuál es mi cortante máximo? ¿Cuál es mi flector máximo? 88.15. Y ahí, señores, termina el problema. Preguntas.